Tulancingo.es, Jocelyn, y el día de hoy vamos a hablar de un tema de salud que es a veces tabú y a veces es muy difícil de comprender para quienes no vivimos con esas condiciones. Y te agradezco mucho el que vengas porque es un tema del que desconozco, así que si digo alguna cosa que no, corrígeme por favor. Y sobre todo, siéntete cómoda de expresarte y de compartirnos tu visión, tu historia y cómo vives tú la experiencia del autismo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Agradezco mucho el espacio, agradezco que me permitas hablar sobre este tema que, como tú lo dices, es un tabú. Hay mucha malinformación, muchos mitos, muchas cosas que dejan huella en nuestros pequeños autistas y sobre todo también en las mamás, en las familias que tenemos niños con autismo, y agradezco mucho. Quiero hablar desde mi experiencia, desde lo que yo vivo, desde ser mamá de un pequeño autista, y también bajo información y ser muy responsable con lo que hablo para no desinformar y solo traer cosas buenas para que podamos abrir una puerta de comprensión, empatía y mucho respeto para nuestros pequeños autistas. Muchas gracias por ese gran mensaje, porque eso es justamente lo que buscamos y por eso me entusiasmé cuando me preguntabas y me compartías que querías tocar el tema. Y quiero empezar justo por ahí. ¿Cómo empieza esta etapa en tu vida desde el embarazo? ¿Cómo fue para ti? Ok, Mateo fue planeado, fue deseado, fue amado. Tuve un embarazo completamente normal, solo hubo una amenaza de aborto a los 3 meses, nada grave. Se estuvo en medicamento, todo salió increíble. Solamente que Mati era macro es un bebé grande, fue un bebé grande. Fue cesárea, todo iba bien, todo normal. No hubo ninguna complicación, todo estuvo increíble. Un embarazo muy bonito, después el posparto difícil como toda madre, pero nada fuera de lo común. Fue pasando el tiempo y los niños comienzan a tener como fases, etapas, etapas del desarrollo se le llaman. Cada etapa del desarrollo va marcada por meses, semanas. Por ejemplo, el niño de 0 a 3 meses desarrolla la visión, bueno, el contacto, la sonrisa social, varios tipos como de características que van cumpliendo conforme a las etapas. Mati comenzó a tener todas, todo muy bien, hasta que fue avanzando. Como a los 8 meses comencé a notar que Mati era un poco distante con las personas y no tenía tanta conexión visual con las personas, solamente conmigo, con su abuelo, con las personas con las que más convivía, con mi papá, mi mamá, su papá y yo. Comenzamos a notar como que eso, pero dije, no pasa nada. Antes de ser mamá, te comentaba que estaba estudiando terapia física. En alguno de los cuatrimestres que llevé pediatría, entonces conocí un poco de los rasgos autistas, pero jamás te pasa por la mente que tu pequeño tiene autismo. Pasaron los meses, pero conocía un poco más a detalle sobre el autismo y dije, será. Y en mi familia tenemos un sobrino autista, hijo de mi hermano, que ya tiene tenía 7 años cuando pasó eso, en ese momento. Platicando con mi cuñada le dije, es que, ¿qué crees? Que cuando ve a alguien manotea. Y eso es normal en cierta fase del desarrollo porque no controlan sus emociones como tal. Entonces es como un reflejo de aléjate. Y mi cuñada me dijo, oye, se llama Josfer, Jos hacía eso. Entonces yo en mi negación, porque se vive una negación completamente, dije no. E incluso tiempo después, platicando con mi cuñada, me dijo, yo sentí que te enojaste. Sentí que lo sentí. Y en el momento no lo capté, solo fue un no. No. Fue un proceso de negación, completamente. Pasó el tiempo y Mateo tomaba pecho, era lactancia exclusiva. No comía. Empezó a la alimentación complementaria, los alimentos muy difíciles que los ingiriera. Yo le hacía cortes porque tratamos de hacer baby led weaning, como alimentación para que los niños coman solos, y le hacía sus cortes, papilla, y no comía. Era difícil porque yo decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no come?
Y lo mismo, etapas, es una etapa, tranquila, es una etapa. Los niños a veces comen, a veces no comen. Llega el año de Mateo y las actitudes con Mati empiezan a ser más fuertes. Su temperamento empieza a subir, empieza a tener como acciones muy, muy violentas, cosa que en casa o tratamos de tratamos de no poner violencia. Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo extraño ahí. Pasan las situaciones, Mati empieza a crecer con tiene el temperamento del papá, tiene el temperamento de mamá, es que va a ser un niño problema, no, es que ese niño lo está sobreprotegiendo bastante. No, ese niño lo que necesita es una pip. Uh-huh. Ese niño necesita esto, ese niño. Entonces tú como mamá comienzas una guerra interna, una guerra entre lo que dicen las personas, lo que tú sabes que es correcto y lo que tú sientes que debes de hacer. Entonces te encuentras en este triángulo de que dices, ¿qué hago? Y lloras. Es lo único que puedes hacer, pero sabes que tienes que hacer algo. El detonante fuerte de toda la situación y el por qué comencé con los estudios, sumando que también Mateo era muy... Estas playeras son como de algodón, blancas, y desde bebé usa de estas blancas porque él nació en agosto, hubo tiempo de invierno. Después de eso nos acostumbramos a ponerle estas y son de algodón. Mateo hasta el día de hoy solo utiliza playeras blancas de algodón de cuello largo, porque si usa alguna playera donde siente su piel o siente como el contacto de algo, llora y dice, mamá, no. Y es como si estuviera mojado. así está. O sea, no puede sentirlo, a menos que realmente haga mucho calor y sea una playera que le gusta bastante, lo acepta. La ropa, las texturas, decía yo, algo está extraño, aquí hay algo extraño. Pero lo dejaba pasar por lo mismo de todos esos comentarios de, no, tu niño va a crecer, déjalo, es una etapa, sumando el círculo cercano que decían, lo estás echando a perder por la crianza respetuosa y por la crianza que tú lo tratas con amor y con respeto. La crianza que llevo es basada en el respeto. Sí, lo regaño, ponemos límites, pero todo desde de la base del respeto. Entonces la gente, como no conoce a veces ese respeto hacia los niños, como que se molestan, realmente es una molestia. Entonces es una lucha constante de lo que debo hacer, lo que no debo hacer y lo que me están diciendo que haga. Fue así que hasta el año 2023 tomo la decisión de irnos del estado. Nos fuimos a Baja California, fueron pocos meses. Pero para esto, su círculo cercano de Mateo era mi papá, mi mamá y yo. Nos fuimos cerca de mayo. Y llegando allá, comienzo a ver actitudes muy fuertes. Mateo ya tenía la habilidad de agarrar un vasito, de comer solo. Y de repente llegamos allá y empieza a tirar los vasos de vidrio. Siempre uso vaso de vidrio. Y se le caían. Dejó de decir ciertas palabras. Tenía ahí un año 9 meses, y decía ciertas palabras, no hablaba mucho, pero decía ciertas palabras, dejó de hablar, perdió el habla completamente, tenía crisis de llanto en las que era incontrolable, llanto fuerte, que yo no sabía qué pasaba, o sea, realmente era un llanto muy fuerte. El contacto con los niños, el jugar, el involucrarse, él no tenía eso. Cuando llegaba a pasar alguna situación donde compartía momentos con niños o alguna reunión, Mateo se ponía muy mal, le pegaba a los niños, jalaba el cabello, se emocionaba. Incluso tengo un video donde jugamos él y yo y se emocionaba y no gestionaba la emoción y te pegaba o se pegaba. Y llego y ahí dentro de donde vivíamos había un hospital. Le platicó a su papá, ¿sabes qué? Esto no está bien, Mateo está pegando bastante. Yo tenía todo el cuello rasguñado, tenía golpes de mi hijo, me bateaba. O sea, era una cosa que ya era algo que decía yo, no está bien porque yo no lo golpeo. Si viviera un niño con violencia, que tuviera acceso a juegos, que tuviera acceso a violencia, él diría, bueno, puede venir de ahí, pero no. Entonces comienzo a un proceso clínico, ahora sí, y la doctora, la pediatra, lo que me dijo, está en un proceso adaptativo. Fue el primer diagnóstico, proceso adaptativo. Llegando a un nuevo lugar donde no conoce a nadie, quiere regresar a casa, a donde estaban mis papás y yo. Entonces,
Le dije, ¿sabe qué? Pero se empieza a pegar. Pasaba algo, se salía de control y él se golpeaba. Se golpeaba la cara, se golpeaba con los objetos, se golpeaba en el suelo, se golpeaba con todo lo que viera. Entonces, ay, me acordé. En ese momento teníamos un mueble como así similar, con una esquina. Y lo que pasa ahí fue que me dijeron, ignóralo y deja que pase. Así fue. Y recuerdo que estaba yo en la cocina y él estaba como por donde está la puerta. Y lo vi, empezó a llorar y dije, tengo que ignorarlo, tengo que ignorarlo. Y en su afán de ignorarlo, él empezó a golpearse con la orilla de esto. Y fue tan fuerte su fuerza que se rompió el frenillo y empezó a sangrar. A sangrar, a sangrar, a sangrar. Y dije, no, esto no es un proceso adaptativo. Esto va más allá de un proceso adaptativo. No puedes quedarte con la duda de... Bueno, yo sentí que no tenía que quedarme con esa duda. Pasan ciertas situaciones en ese momento que detonan un duelo en mí y regresamos a Tulancingo. Creo que a veces las situaciones suceden por algo y a veces Dios nos habla desde ciertas acciones que Él hace que en su momento no vemos como un beneficio, pero gracias a eso regresamos a Tulancingo. Al regresar a Tulancingo, les platico a mis papás, Mateo empieza a ver a mis papás y como que dice, caramba. En ese proceso Mati también empieza a tener terrores nocturnos. Despertaba en la madrugada llorando, muy feo, o sea, feo de que Mati, ¿estás bien? Aquí estamos. Y volteaba, veía todo y como si alucinaba algo y tratábamos de acercarnos o de contenerlo y golpeaba y nos pateaba y gritaba, mamá, mamá, como si no estuviéramos ahí. Para este tiempo Mati tenía un año 10 meses, un año 11 meses. Llegamos a Tulancingo, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Necesito checar qué está pasando. Así fue que empecé los estudios en septiembre del 2023. Empezaron a hacerle estudios psicológicos y lo que arrojaba el segundo diagnóstico fue se me olvidó. Trastorno límite de la personalidad en niño, infantil. Trastorno de la personalidad infantil. Lo medicaron y compré el medicamento y recuerdo, mi hermana estudió educación especial, otra fuente súper importante, porque justo a mí me ayudó bastante la información que tenía a mi alcance. Mi hermana fue un ángel, siempre la he llamado así, mi hermana fue un ángel porque ella fue la que me dijo, hermana, eso no está bien. Ella lo veía, ella se fue a Canadá, regresamos, lo vio y me dijo, Jos, no, esto no es normal, muévete porque tienes que moverte porque Mati está en una edad adecuada. Así fue, primer diagnóstico ese, lo medicaron, la paidopsiquiatra, no le quisimos dar el medicamento porque se lo dimos solo un día y lo sedó. Fue sedarlo completamente. Mati es un niño muy activo. Sí ve películas, le encanta ver películas, pero siempre está duro. Y empezó a tener un fanatismo por los carros, los autobuses. Le encantan los autobuses. Entonces él siempre lo vas a ver con un autobús y haciéndolo en filita o jugando con sus autobuses. Y con el medicamento se sedó. No jugaba, se la pasaba así, sentado. Y dije, no, ya no más. Más bien solo se lo di una vez. Y dije, no, ya no. Teníamos otra cita porque lo tratamos en un espacio gubernamental. Y eran citas previas, así. Estuvimos yendo a Ciudad de México a hacerle todos esos estudios, psiquiatría, psicología, neurología, todos esos estudios previos que se hacen. Y en mayo del 2024 fue una de las consultas que marcó. Yo sabía que ya mi hijo tenía autismo, yo lo había visto, ya habían crecido los focos, ya no solamente no me comía, ya también caminaba de vez en cuando en butitas, se emocionaba y hace esto, se emociona y le hace así. Varias situaciones, el habla, la comunicación, no tenía tanta comunicación.
La parte visual le costaba trabajo, pero por medio del juego fuimos generando más esa parte del contacto que tenemos ahorita tú y yo, esa parte le costaba mucho trabajo. Ahorita ya lo soporto un poquito más, pero por medio del juego fue que se fue evolucionando. Y ya, en mayo fue que la neuróloga me dijo, ¿sí sabes que tu hijo tiene autismo? Y yo, no. Cuando me dijo, tiene autismo. Y aquí están, estos son los estudios, tu hijo tiene autismo. Quedé helada. Realmente ha sido una de las noticias más fuertes, pero también una de las noticias que me dio luz. ¿Por qué? Porque comencé a ver comencé a entender el porqué de las situaciones, porque antes no lo entendía. No entendía y esa culpa, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mi hijo golpea? ¿Por qué mi hijo no puede disfrutar una fiesta? ¿Por qué mi hijo no me permite irme a otro lado, a otro lugar, sin que él esté cerca de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Con el diagnóstico esto es lo que pasa. No hay un manual, pero esto es una explicación del por qué está pasando. Y a veces yo sentía cuando llegaba yo a ver niños comiendo helado, por ejemplo, niños regulares, y me sentaba yo a comer un helado. Para mí comer un helado con Mati antes del diagnóstico era un reto, completamente, porque el helado se derrite, entonces el cono está y el helado se cae. Y como Mati no se lo comía tan rápido, se ensuciaban sus dedos. Entonces, como yo no entendía por qué le pasaba, Mati solamente gritaba y se ponía muy mal. Y yo, ¿qué pasa? Y de repente lo aventaba y veía su mano y empezaba a llorar. Y yo iba por otro y lloraba y ya no quería helado y no entendía. Después del autismo, después de que supe que tenía del diagnóstico, entendí que era porque se manchaba, que era porque sentía la textura del helado pegajosa, fría, y le causaba como conflicto, como esa sensación de no sé qué le causa, pero desde eso entendí que le tengo que comprar helado en vasito. Y el helado en vasito se disfruta y ya no se derrite. Y si se derrite, le limpias con la cuchara y le das un trapito. Entonces, el diagnóstico para mí fue una luz, fue un duelo, sigue siendo un duelo para muchos de nuestros integrantes de la familia, sigue siendo un no negociable, un no. No, él no tiene eso. Pero es un proceso, yo lo viví así y entiendo que varias partes de la familia no lo entiendan así. Pero así fue que me empecé a informar más sobre el autismo. Wow, o sea, este tiempo, o sea, desde que nació hasta el diagnóstico, ¿cuántos años tenía ya? ¿Año y medio o más? No, tenía 2 años. 2 años, o sea, durante 2 años viviste el crecimiento de tu bebé sin tener un diagnóstico, sin entenderlo. Por qué muchas de sus actitudes que parecían a lo mejor diferentes a las de otros niños. Exacto. Y que eso te provocaba angustia, ¿no? Sí, culpa. Culpa. ¿Cómo en esos 2 años impactó en ti toda esa experiencia? Muchísimo. Fue una temporada donde empecé a cambiar hábitos, empecé a cambiar mi forma de hablar, mi forma de relacionarme, mi forma de ser completamente. Yo creo que tener un hijo, no solamente autista, o sea, el hecho de tener un hijo te construye completamente. Si quieres ser un papá consciente y si quieres tener una maternidad o paternidad consciente. La llegada de Mati, reto. Yo creo que Mati significa reto en mi vida porque soy una persona desordenada, no tenía una rutina, vivía la vida loca de joven. Entonces, el que llegara una persona muy rutinaria, muy ordenada, muy limpia, me enseñó a hacerlo, a tener una rutina, a decir, tiene que pasar esto, si no, tengo que cumplir lo que digo para que él esté bien. Y fue un reto, fue noches de llorar, en soledad,
porque nadie comprende esa parte en la que tú llevas la responsabilidad de una vida que no sabes si lo estás haciendo bien. Y sumando la presión social que nos suman a nosotras como mamás de decirnos, tú eres la culpable si algo le pasa. Tú eres la responsable de si tu hijo hace esto. Y claro que lo somos, pero también no existe esa parte de empatía del cómo estará la mamá. Muchas veces yo antes de ser mamá veía a las mamás en la calle que, por ejemplo, van caminando con sus hijos y el niño va llorando, ¿no? Y lo jalan. Y dices tú, ay, qué mala mamá, o porque lo está jalando. Y el niño va llorando. Pero más allá de esa mamá, preguntarnos a nosotros, ¿qué le habrá pasado a la mamá? O sea, ¿qué trae cargando esa mamá? Tantas responsabilidades, y me siento afortunada desde mi privilegio de decir que tuve el tiempo de maternar por el apoyo económico de su papá, no apoyo económico, responsabilidad económica de su papá. Pero hay tantas mamás que no tienen esa posibilidad de poderse quedar a maternar, cuando ellas dieran su vida por eso. Entonces, la culpa, la responsabilidad y el juzgar la maternidad de otra persona se me hace algo muy injusto, y creo que lo aprendí a base de Mateo. Y es eso, la deconstrucción total que me ha hecho Mati y Valentina. Y después de eso, ¿cómo fue el proceso? O sea, ya inició un tratamiento ya como tal, has tenido que ir a consultas, y ¿hay en Tulancingo la infraestructura para entender un padecimiento de este tipo? O no sé si estoy diciendo una cosa que no, pero para entender bien, justamente esta condición. Claro, no, y está perfecto que lo preguntes. Creo que se abre una gran caja de preguntas y respuestas. No es una enfermedad, es una condición. Es una condición se llama condición del neurodesarrollo. Esta condición se maneja por medio de terapia física, de psicología y lenguaje. Aquí en Tulancingo, yo apenas comencé el proceso aquí en Tulancingo, pero es muy triste, pero es muy pocas las personas que le dan seguimiento al autismo. Por lo mismo, porque no hay mucha falta de información tu hijo es un niño problema, tu hijo necesita esto, tu hijo necesita el otro. Y lo dejan. Pasan años y las repercusiones vienen para el niño, porque vive en un mundo en el que no lo entienden. Y aquí en Tulancingo, las terapias, yo lo busqué tanto terapia particular como terapia con gobierno. Bueno, no, terapia con DIF, no sé si es parte de gobierno. Sí. En terapia particular, el autismo es caro, es muy caro. Los estudios son caros, cada terapia costaba 300 pesos y ocupan 4 a la semana. Y para una mamá trabajadora, para una mamá como yo, que tenemos como el gasto dividido y terapias, pasajes, tiempos, si tienes otro bebé, o como yo en mi caso tengo otra chiquita, es caro, particularmente. En VR, Unidad Básica de Rehabilitación, aquí en Tulancingo, yo tengo un amigo que me dijo, oye, aquí hay muchas terapias, aquí hay niños con el espectro y los veo muy bien. Mi hermano lo mismo. Jos, no te vayas a particular, vete aquí. Porque yo iba a México, iba hasta Ciudad de México, porque el seguro que tenemos por medio de su papá, ahí cubría como esas terapias, pero era levantarnos de aquí a las 5 de la mañana, tomar el autobús a las 7 de la mañana, porque venimos desde lejos, a Tulancingo, a Jaltepec, Tulancingo, de aquí a tomar en Ciudad de México, de Ciudad de México transbordar hasta Tlalpan, de Tlalpan estar ahí durante que la consulta sea a las 10 de la mañana. Nos juntaban 3 terapias, una terapia hoy a las 9 de la mañana, otra terapia a las 2 y otra terapia a las 5. Entonces esperar ese proceso, comidas, todo eso. Entonces dije, ya no puedo más, voy a buscar algo en Tulancingo. Y Tulancingo, para mí, en cuestión del autismo gubernamental, me ha ayudado bastante. Creo que ha habido un antes y un después de Mateo con terapias aquí en Tulancingo. El apoyo, el amor y la capacitación de cada una de las terapeutas que están aquí en VR es maravillosa, de verdad.
gracias a ellas, Mateo hace 2 meses me dijo, mamá, te amo. Fue algo así como de, ¿qué? Empezó a hablar más, se empezó a comunicar más, las rabietas comenzaron a disminuir, las crisis disminuyeron, porque empezó a tener más comunicación verbal. Fue tanto el cambio que hace una semana Mateo por fin pudo ingresar a un maternal. Pudo aprender a socializar, a integrarse gracias a las terapias. Le platicaba yo a mi familia que si yo tuviera muchos terrenos, le regalaría un terreno a cada una de las terapeutas, porque de verdad es una cosa maravillosa cómo Tulancingo ha avanzado tanto en darnos esas terapias, pero tristemente hay una larga lista de espera. Hay sí estuvimos batallando, sí estuvimos esperando ese proceso, pero el proceso y la espera vale la pena. Vale la pena y creo que se necesitan más estancias como esas para poder apoyar a niños con autismo, mamás, familias enteras que no tienen esa información y esa oportunidad de tratar a sus pequeños. ¿Dónde dices que está ubicada esa oficina? Perdón. VR está no me acuerdo cómo se llama la calle, pero está a contraesquina de Cruz Roja. Ahí está. Es un proceso de ir a presidencia, ir al hospital, te mandan con ciertos papeles, tienes que traer como todos los estudios previos a que te digan tu hijo tiene autismo. E incluso llegando a VR, el doctor de VR me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me traigas estos estudios porque tu niño está diagnosticado con autismo, pero no veo este estudio. O sea, leen todo lo que llevas. Es muy bueno, la verdad, sí estoy muy agradecida con VR. Sí, ¿quién es el médico titular ahí que...? La licenciada Lili Hoyos, un ángel también. Sí, completamente. ¿Cómo ha ayudado ella en este caso a tu proceso para ingresar y permanecer? Se necesita mucha responsabilidad, constancia, responsabilidad y compromiso con tu pequeño, porque tienes que cumplir las terapias que te den, llegar al punto, horario así como tiene que ser. Las terapias están en un precio accesible y el proceso en el que me ha ayudado las terapeutas y la licenciada Lili, pues es la constancia, a estar como presentes en el proceso de Mati, cómo está Mati, y el ver a tu pequeño entrar a un lugar en el que no se separaba de ti para nada, y decir, mamá, adiós, maestra Alondra, o sea que ya se va con la licenciada Alondra, que la adoro, decir adiós y que se vaya tranquilo y feliz, eso también es un indicador de que todo está bien. Y me han apoyado bastante ellas en este camino, mucho. Oye, qué interesante. Ya nos comentaste muchas cosas, pero ¿cuáles son los cuidados que tienes que tener en tu casa y en la calle también para que tu hijo tenga una vida sana? Más que cuidados, son como facilitarle herramientas según sus necesidades. Por ejemplo, hay veces en las que el ruido, las personas, la calle en general, le causa mucho... No te va a decir, mamá, me molesta esto, pero va a ponerse como más irritable, más así, más aislado, más disociado. Empieza a ver un punto y se va. Entonces, le hablo, Matt, ¿estás bien? Y sí, mamá, y ya, como que comienza. Pero darle las herramientas es no exponerlo tanto a ciertos lugares, bueno, al menos eso es lo que yo hago. Si vamos, por ejemplo, ahorita hubo un evento, una fiesta, y yo sabía que fue el proceso de cambio de la guardia, maternal. Entonces todo este proceso, dije, es mucho cambio para mi niño. Si lo expongo a una fiesta, a un evento, va a haber un choque ahí y va a ponerse mal. Entonces trato de no exponerlo tanto a estímulos. No le doy la pantalla, el teléfono también. Trato de evitar un teléfono así porque se pierde. Y después de dejar el teléfono, le cuesta mucho trabajo dormir, le cuesta trabajo concentrarse, le cuesta trabajo imaginar. Hubo una semana en la que se me enfermaron los dos, Valentina, tengo otra pequeña Valentina,
Vale y él se enfermaron al mismo tiempo y yo también. Entonces llega un punto en el que tu cuerpo, por más que quieras no ver televisión, te avientas toda la semana viendo televisión. Fue así y de verdad la semana después de la televisión, que ya estábamos todos bien, yo veía a Mateo enojado, sentado. Yo juega y daba vueltas, daba vueltas. En una semana su imaginación redujo muchísimo por ver la televisión. Todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero sí la Muchas mayoría. horas, más Sí, de lo que más de lo habitual. acostumbraba. El teléfono es una parte muy fundamental. Yo creo que he visto mucha diferencia en niños que realmente sí están muy metidos con el teléfono a ver a mi hijo y a mis niñas sin teléfono. Sí, porque sí cambia muchísimo la diferencia, mucha diferencia. ¿Es difícil? Sí, porque a veces tú quieres descansar y dices tú, ya no puedo más. No juzgo porque yo también lo he hecho en las noches que ya no quiero ser mamá. Sí, véanla y descanso. Pero también la responsabilidad y la culpa también me carcomen un poco, pero entiendo que hay situaciones en las que lo amerita, pero siento que a veces sí no lo amerita y aún lo hacemos. Eso, de la ropa, tratar de comprarle ropa que esté cómoda, presentársela, decirle, ¿sabes qué? Mira, Mati, es esta playera. No, mamá, sí, te la tengo que poner. Y la tiene en su cuerpo y como que llora y está así, pero ya, como que dice, bueno, no me toca. Y ya, continúa con su vida. Eh, Ropa, alimentación, tratar de buscarle alimentos que le gusten, tratar de volverlos más apetecibles para él. Las cosas rugosas, los menús infantiles, como las nuggets, las milanesa, y a él no le gustan tanto. O sea, no le gusta tanto la rugosidad. Entonces él prefiere un sushi, prefiere un caldito, un caldo de pollo, algo más como aguadito. Es darle como esas herramientas para que pueda, por medio de las terapias, poder tener un poco más de tolerancia a esos estímulos. ¿Cómo es una terapia cuando llegas al centro donde lo llevas? Lo ayudan a... Es algo muy chistoso, pero lo ayudan a poder integrarse para algo que para ti y para mí es normal. Lo ayudan a aprender a convivir, aprender a tolerar el tacto, lo ayudan a aprender a vivir con esos ciertos grados de estímulo que para ti, para mí es algo normal. Por ejemplo, lo que te decía de los audífonos. Yo ahorita me escucho y Mati, por ejemplo, escucha mucho su voz, pero también está escuchando allá afuera que está, o por aquí adentro que hay un ruidito así. Entonces, esos estímulos a él es como como que las terapias ayudan a poder canalizar un poco mejor esos estímulos que le llegan a su cerebro. Es una condición neuronal que hace que sus sentidos estén como más activos, tanto en el olfato, tacto, afecten su condición de comunicación. Eso es lo que prácticamente afecta más el autismo, en cómo se relacionan y cómo se comunican. Y se divide en 3 grados. El grado 1, grado 2 y grado 3. Se dividen bajo el nivel de ayuda que requiere el niño. Por ejemplo, Mati es grado 1. Se le da la atención, pero puede ser es un niño que puede realizar actividades como cotidianas. Se le ayuda a que pueda realizar actividades cotidianas. Y en los siguientes niveles, ¿sabes cuáles son las condiciones? O sea, ¿qué es los peores escenarios? Requiere apoyo de alguna maestra espejo, para comer, para comunicarse. Mati, por ejemplo, te platicaba que ya tiene un poco más interacción en platicar, en comunicarse. Hay pequeños que no desarrollan tan bien el habla y necesitan más apoyo en cuestión de sus terapeutas, de su familia. Hay algunos otros pequeños que necesitan apoyo para poder hacer sus actividades diarias, porque para ellos es muy difícil el contacto, el tocar, el sentir. Entonces eso, es un espectro. Antes se catalogaba como Asperger y autismo y otras ramitas del autismo, pero el DSM-5 es como el libro de trastornos
en el que ya desde 2013 me parece que ya no se cataloga como Asperger, ya es solamente autismo, porque justo es eso, es un espectro que tiene como ramitas, que todos al final del día tienen ese problema de comunicación social y ese problema, ese como que llegan al mismo lugar, pues, que es el autismo. ¿Cómo es la relación entre tus dos bebés? ¿Y cómo viviste tu segundo embarazo teniendo al primero con esa condición? Difícil, sí fue muy difícil, sí fue un reto, mi vida es un reto, porque al saber que yo estaba embarazada fue cuando pasó este proceso difícil en 2023, que fue cuando nos regresamos para acá. Entonces, te digo, vivo una situación personal que sumando a todas las características que me estaba pasando con mi hijo, sumando mis procesos personales y sumando que, oh, sorpresa, embarazo. Entonces, sí fue un duelo, sí fue un proceso muy duro, donde somaticé bastante mi salud, donde dije, no, yo no importo. Entonces mi cuerpo habló por sí mismo y empecé a tener como reacciones a mi cuerpo en el que mi hijo se daba cuenta. Entonces él decía, mamá, y me abrazaba. Y yo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y ahí fue cuando empecé a decirle a Mati, es que, ¿qué crees que tengo algo aquí en la panza? Y me decía, pues no me decía nada porque no hablaba en esos tiempos. Nada más se quedaba pensando y buscaba videos en YouTube donde había panzas y adentro había un bebé. Entonces, eso fue como relacionándolo. Me busqué en internet, en TikTok, cómo hacer que tu hijo tenga un vínculo con su hermana de recién nacidos. No, pues ya investigué que para tener un contacto y que no fuera como un golpe tan fuerte, teníamos que avisarle, previo aviso, y también un regalo que le diera la recién nacida al pequeño nuevo. Y le regaló un camión y también tenía que ella estar en una cama independiente. No la estuviera cargando ni yo, ni mi mamá, ni mi papá. O sea, que la viera solamente ahí con su juguete. Y así le hice, le dije, mira, llegó Azul y te trajo un regalo. Mateo vio el regalo y dijo, oh, y ya abrazó a Azul y todo fue muy bonito. Fue una conexión inmediata entre ellos dos. Fue ay, no sé, fue algo mágico, de verdad algo mágico. Se duermen juntos, Azul no se duerme si no está Mateo, la abraza. Mateo también como que pelea mucho, ya que empezó a crecer Azul, el Azul pues está explorando, juega, y Mati tiene la maña de poner carritos así como en fila. Entonces Azul llega y los quita y Mateo es nomás de ¡no! Y empiezan esa guerra y esas peleas, pero peleas como cotidianas. Pero ahorita que los dos se separaron en la guardería, Mateo me dice, mamá, Azul está llorando. Mamá, Azul lloró y él empieza a llorar. O sea, él se le ponen sus ojitos llenos de lágrimas cuando ve a Azul llorar. No te lo comunica, son relaciones no tan así, no son como tan emocionales. Bueno, mi hijo no es tan emocional, solamente se le nota cuando siente ese grado de como de me duele que le duela. Y es como, pero no es tan así, no se ve que tengan un vínculo, o sea, pero si yo me llevo a Azul, Mateo está, mamá azul, mamá azul, mamá azul. No se nota que tienen un vínculo, pero si se alejan, se piden, o sea, se necesitan. Es algo extraño, pero ahí vamos en ese proceso todavía. Para tu familia, ¿cómo ha sido ese proceso de entender que tal vez el pequeño requiere atención diferente? Es difícil maternar en tribu, es muy difícil, porque los ideales que tenía yo son muy diferentes a las generaciones pasadas, Hay hay una lucha de generacional, en la que te dicen, no, pues si hace eso yo le hubiera aventado un golpe, o no, yo que tú voy y le hago así, y X cosa, ¿no? Entonces, ha sido difícil
pero también he visto, porque materno junto con mi papá, con mi mamá y junto a todo este lazo, y verlos empezar a aceptar y a transformarse también junto conmigo para darle una mejor calidad de aprendizaje a Mateo ha sido fantástico. Ha sido maravilloso ver que mi papá diga, no vamos a hacer eso. Y no lo obliga, si no quiere tocar algo, es como de, ok. De repente mi papá es muy poquito tolerante a veces con ciertas cosas y solo veo su cara como de... Y me dice, tu hijo. Y ya yo voy y trato de intervenir ahí, pero ver a mi papá, ver tanto amor de ellos dos para que su nieto esté bien, yo creo que eso ha sido la transformación de lo que ellos piensan que está correcto a lo que saben que deben de hacer. Entonces sí ha sido el amor lo que ayuda a transformar. El amor y el respeto a su nieto, completamente. Qué bonito y qué padre que esa transformación, a final de cuentas, implica un mejor desarrollo para el pequeño, ¿no? Sí. Ahorita dijiste una palabra que me interesó porque no la había escuchado antes, que es maternar en tribu. Maternar en tribu es maternar con personas que amas, personas que están dentro de tu círculo de familia. Desgraciadamente su papá no está tan cerca, entonces trata de estar cerca por medio de videollamadas o así, entonces él no puede participar tan activamente en la crianza, está al pendiente, pero el maternar en tribu es con tu tribu, con la gente que tú sientes que forman parte de ti. Mi tribu, por ejemplo, es mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mi papá. Ellos son mi tribu, que yo sé que si algo pasa, pues voy con mi tribu, así como en los antepasados que tú sabías que jalabas con tu tribu. Eso es maternar en tribu, maternar acompañada, pero justo a veces te sientes tan acompañada, pero a veces también tan sola, porque nadie puede comprender el dolor, el proceso, porque no solamente vives un proceso con tu hijo, también lo vives con la sociedad. Porque a veces, imagínate el proceso del helado, que lo vivo yo con Mati, pero te estoy hablando de un proceso en medio del centro de Tulancingo, con 150 personas caminando alrededor, y nunca falta la mirada o nunca falta si fuera mi hijo. O en el avión, por ejemplo, íbamos en el avión y Mati trataba de moverse y en esos momentos no sabía el diagnóstico, entonces yo decía, ay, es exagerado mi hijo, porque le decía yo, siéntate bien y no soportaba tanto tener a una persona al lado, y el señor, muy molesto, me dijo, pues hágalo para allá. Entonces yo así como con la vergüenza de decir, ay, lo siento. Y toda esa presión familiar también, en el que la familia te juzga porque ya te vas, ya se va. No, pues es que su hijo está llorando en la fiesta. No, es que su hijo es bien chillón. O no, es que su hijo... Muchas cosas, infinidad de frases que han aventado, que digo yo, qué poca empatía. Y no los juzgo porque justo falta esta información. Porque justo falta esta apertura de poder hablar desde las necesidades del niño y la empatía para el niño y el respeto hacia el niño y la familia. Pero muy poco se habla de eso y creo que el hablarlo, el empezar a preguntar es algo muy importante en estos tiempos y más aquí en Tulancingo, que es un pueblo chiquito. Bueno, no es un pueblo, es una ciudad. Es una ciudad en la que yo siento que nos caracteriza la empatía, el amor y la humanidad. Porque he ido a lugares de verdad no se nota y aquí en Tulancingo creo que todavía existe el ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo acercarme a ti? Y creo que este es un espacio muy importante para poder hablar del tema. Y ya. Gracias por la respuesta, creo que fue muy, muy clara. Te quería preguntar, ¿cuáles son esos mitos que existen sobre el autismo? Okay. ¿Y cómo has desmentido
Sobre todo porque me comentabas que tienes también un sobrino Sí, que lo vive y que seguramente escuchaste muchos mitos antes y ahora que tú sí, también vives con un pequeño con autismo. sí. Eh, una de las que me da como de, ¿por qué dices eso? Es que justo el autismo es por la vacuna, que por las vacunas, que mi hijo estaba súper bien, pero le pusieron la vacuna de X cosa y ¡pum! Desarrolló el autismo. Y no, es falso, completamente falso. Las vacunas son necesarias y es un derecho para el niño, pero muchas veces el autismo está regular, el pequeño, y de repente algo sucede en su cerebrito que más bien se desarrolla eso en el embarazo y aún no se sabe, porque imagínate, está hay tanta desinformación y tampoco se ha estudiado tanto sobre el autismo porque apenas se está notando, porque antes eran niños problema, niños con déficit de atención, problemas de carácter, muchos otros diagnósticos, pero no era el autismo. Entonces apenas se está investigando sobre el autismo y justo esta parte de las vacunas, no, es un completo mito, de verdad no. Que se contagia. He escuchado a una persona que me dijo, oye, ¿y que tu hijo esté con Ramirito, no le pasa nada a mi hijo? Y yo, no, no es contagioso. O sea, no, tranquila, no pasa nada. Y lo entiendo por el miedo de la mamá. Sí, de que es algo diferente, Ujú. ¿no? Que requiere atención Sí. diferente. Ujú. También se les trata a veces como si fueran niños con algún retraso mental, con algún tipo de daño neuronal, y no, no funciona así. Y algo bien importante es que no es una enfermedad, no se cura, no hay tratamiento para la cura. He escuchado mucho en TikTok, de hecho, y también en muchas personas me han dicho, oye, pero ¿sabes qué es la alimentación? Desintoxícalos o desintoxícalo, deja de darle jamón, deja de darle salchicha, deja de darle... Y Mati come muy poquita salchicha y jamón. Y si come jamón es otro tipo de jamón. El caso es que esa de, no, pero es que quítale esto de alimentación y se le va a quitar el autismo. Y de cierta forma, déjame decirte que te da esperanza. Una esperanza falsa, una esperanza dolorosa que te hace vivir y regresar a donde estabas al principio porque dices, no, mi hijo no tiene autismo y se va a curar y va a estar bien. Y duele porque es un proceso, es un duelo en el que estás en una montaña rusa y que te digan eso, sí es como, puede ser. Pero no. Siento que cuando pasan esas situaciones a veces son malos diagnósticos, porque sí existen muchos malos diagnósticos en los que no se cumplen con los requisitos necesarios o posiblemente el niño o la niña avanzaron y tuvieron una buena evolución y se quita el diagnóstico, más bien no se quita el autismo. ¿Qué más he escuchado? ¿Qué más he escuchado sobre el autismo? Que, que son niños que no entienden, que son niños que van a ser codependientes y te digo nuevamente va en grados y solamente se necesitan atenciones y herramientas diferentes para poderlos ayudar a sobrellevar el mundo como nosotros lo vemos. Y creo que es lo único que yo he escuchado, pero igual me gustaría saber qué otros mitos existen para poderlos desmentir y poder darle una respuesta. Mira, la verdad es que no conozco muchos, pero justo, o sea, para las personas que no lo vivimos y no lo comprendemos, nos ayuda mucho eso. Y esa es la segunda pregunta. ¿Qué debemos de saber quienes no tenemos un familiar así, quienes no vivimos con esa condición? ¿Qué debemos de entender cuando estemos conviviendo con una mamá y con un niño que vive en esa situación? Yo creo que más que entender es respetar y empatizar que a veces les cuestan un poquito más de trabajo estímulos que para ti y para mí son normales. El entender que su mundo es un mundo diferente al de nosotros, que su mundo es maravilloso también, pero también tiene retos y dificultades. Y más que darles como herramientas, es entenderlos, empatía, mucha empatía y respeto para el niño y la mamá y la familia en general.
Eso es lo que yo creo que necesitamos más, empatía y información. Empatía e información. ¿Cuál es el tratamiento además de la terapia? ¿Hay medicamentos? ¿Solo es con terapia? Desconozco si se puedan dar medicamentos, pero yo creo que para los niños que se autolesionan bastante, supongo que sí, porque hay niños que se lesionan más, hay niños que tienen crisis más constantes, pero la verdad desconozco mucho el tratamiento, pero son tratamientos completamente diferentes dependiendo de las necesidades que tenga tu pequeño. Entonces sería, como consta cualquier diagnóstico, saber qué son las necesidades de tu pequeño. Entonces, si tiene algún indicio, tu pequeño, es llevarlo a algún terapeuta, a algún psicólogo para que le hagan los estudios pertinentes y puedan descartar cualquier cosa. ¿Es con un psicólogo o con un psiquiatra, por ejemplo? Tienes que... ¿Es ambas? Es que es todo como un hilo de profesionales que necesitas. Un psicólogo, un neurólogo, paidopsiquiatra, necesitas un pediatra, necesitas una terapeuta para acompañar las terapias físicas, terapias de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de integración sensorial. O sea, se necesitan varios profesionales para poder llegar al diagnóstico, porque no solamente puedes llegar y hacerle un estudio de hojas a tu hijo y decir, tu hijo tiene autismo. Muchas veces por eso se hacen malos diagnósticos y por eso se hacen malos tratamientos, pero su neuróloga de Mateo me dijo justo eso, que no es enfocarnos tanto en el diagnóstico, sino en las necesidades que tiene mi hijo para de ahí partir y ver cómo va evolucionando mi pequeño. Entonces es eso, que ver las necesidades de tu pequeño para saber cuáles son las necesidades de terapia que necesita él. Está súper interesante porque ahorita dijiste una especialidad que no conocía, que es un paidopsicólogo. Paidopsiquiatra. Es psiquiatría, pero en pequeños, en infantiles. Entonces, paidopsiquiatría. Paidopsiquiatría es el que me medicó a mi pequeño, que es como más psiquiátrico. Sí, es psiquiátrico. Ok, está súper interesante porque eso es algo totalmente nuevo y ajeno sí. para mí. Para ti, ¿cuál es el impacto económico de todo ese tratamiento? El impacto económico. Sí, es sí, el proceso es lento, es caro, sí, el autismo, desgraciadamente, para los estudios, si los quieres hacer rápidos y más cómodos, claramente son más caros. Claramente un estudio está en 3,000 pesos, 4,000 pesos, más aparte las terapias que te digo que a veces ocupan 5 o 4 a la semana, son 300 pesos, casi 1,000 pesos, 1,000 pesos a la semana, con pasajes o gasolina donde tengas que transportarte. Pero si lo haces en un sector público, es cansado. Yo lo he hecho ambos. El sector público es irte hasta el hospital, regresar, esperar a que pasen días para que te vuelvan a agendar, pero una vez, por eso te contaba, una vez ya cumpliendo como con todos esos requisitos, el final de la meta es seguir con las terapias. Y es caro, pues yo creo que desde el hecho de que van a terapias ya empieza a salirse un poco más de tu bolsillo, porque pues ya no solamente pagas escuelas, no, ya van doble. Por ejemplo, yo ahorita que empecé a trabajar, entran a la escuela y después de que entran a la escuela, voy por ellos a las 12 y tienen terapias a las 4, 5:30, 2. Entonces tengo que regresar desde Jaltepec hasta acá. Son pasajes, hice la cuenta hace apenas 2 semanas y de pasajes me llevo 800 pesos quincenales. Más aparte terapias, que son 500 pesos a la semana. Entonces sí, son 800, son 1,800 de terapia pasajes. Más aparte ir a la guardería, escuelas, o sea, sí es algo, pero vale la pena. Vale la pena porque ves crecimiento en tus pequeños, muchísimo crecimiento, y sobre todo tú vas entendiendo un poco más cómo ellos van entendiendo su mundo y comprendiéndolos un poco más, pero vale la pena, completamente.
Me imagino que sí. Su relación con el mundo, con las personas, dices que es limitada. Sí. O me estoy equivocando con ese término. ¿Cómo es para ti? ¿Qué has observado en tu hijo de acuerdo a tu experiencia, por ejemplo, entre tus hijos? Ujú. Es un poco más, es un poco azul, o sea, no, nunca me ha gustado como compararlos porque suena muy feo cuando digo, no, es que Mati hacía esto. No, pero Valentina, se llama Azul Valentina, por eso a veces le digo Azul Valentina. Eh, Azul te ve y te sonríe y te hace así y te dice adiós y te interactúa contigo. Mati, vas a estar tú aquí parado y vas a ser una persona que no existe. O sea, no te va a ver, no te va a hablar. Y si acaso, si tú le dices, hola, ¿cómo estás? Te va a decir, hola, si siente... Son selectivos, son muy selectivos. Si no le caes bien hoy, jamás le vas a volver a caer bien hoy. Y no te va a hablar, no sé, no, fíjate que no sé en qué consista eso, pero son selectivos. Si tú llegas y le dices, hola Mateo, ¿cómo estás? Y te va a voltear a ver y te va a decir, hola. Y ya. Y va a estar en su mundo, y va a estar jugando, va a estar haciendo algo. Si ve algo sorprendente te va a decir, pero a veces no. A veces simplemente solamente está en ese lugar, pero no te ve, no existes. Y existe él solo en su entorno. A veces le cuesta trabajo integrarse con cuando hay fiestas. Cuando hay fiestas sí es muy difícil, muy difícil. Porque yo le sirvo en su plato, siempre come en un plato de cerámica blanco o en algún plato de cerámica. Entonces cuando vamos a una fiesta, a él no le gusta la comida como junta, toda la separa. Entonces está la milanesa, fuimos a una boda y había una milanesa, el espagueti y de este lado unos sopecitos. Y los acomodó y los vio nada más. No se los comió. Entonces llegó una persona que pues obviamente no sabía de su condición y tomó un clagollito y movió el espagueti. Mato se puso muy mal, súper mal. O sea, afortunadamente estábamos en una mesa porque los familiares ya sabían que Mati tiene autismo, entonces nos pusieron en una mesa como separada de... Eso puede entrar en el ¿qué puedo hacer para ayudarte? En ponernos hasta la orillita por si necesitábamos salir, pues ya salíamos. Mati se puso muy mal, empezó a llorar, empezó a ponerse mal, y se empieza como a pegar en su carita, así, se empieza como a dar cachetaditas. Y trato de contenerlo, le dije tranquilo, y la como del espagueti, el clacollito y ya. Se calmó y lo volvió a ver. Y no se lo comió. Y solamente lo ve y se tarda mucho tiempo en comer y ya va comiendo poco a poquito, poco a poquito. Entonces, las personas a veces cuando no entienden eso suelen ser invasivas para él. O por ejemplo, hay mucha gente que llega y saluda a los niños y es como de, hola chiquito, y les mueven la cabeza o los tocan. Y para Mati es como, uff, o sea, y si ahorita que ya habla más, ya les dice a las personas, no me toques, así, no me toques. Y las personas pues no, tiene un lenguaje, también desarrollan un lenguaje, Mati desarrolla un lenguaje muy como, no me toques, sí, por favor, es como un señor chiquito, es muy propio y si le dices algo, él es como de muy propio, dice las cosas como si fuera un señor pequeño, entonces la gente a veces sí se queda como, ah, pero eso es si te nota, si no, no existes y así estás y puedes pasar y hacer tus cosas y él no te nota, está en su mundo, sí. Wow, qué interesante Y esas es más interesante verlo. experiencias. Sí, seguramente Sí. que sí. Sí. Me acabas de hablar de una experiencia difícil. Sí. ¿Cuál es la experiencia más bonita que has tenido con tu hijo en estos años, sabiendo su condición, que te haga sentir orgullosa de él y de ti? Ya voy a chillar. Cuando me dijo así tal cual, no hacía palabras juntas. Ay. Pero hace poquito estábamos en casa de mi papá
Y mi papá y yo siempre peleábamos porque yo sentía que la leche a él no le gustaba caliente, que siempre le gustaba fría, pero no sabíamos por qué no hablaba. Y mi papá siempre le gusta caliente y yo no, papi, le gusta fría. Y siempre era una discusión entre mi papá y yo. Y esa noche dijo, mamá, y yo mandé. Y me dijo, leche, chocolate caliente. Y yo, mi papá y yo, helados. ¿Cómo? Leche, chocolate caliente. Yo, ¿quieres leche con chocolate caliente? Sí, mamá. Y yo, ok. Y dice mi papá, ¿ves? Era caliente. Entonces eso fue como me pidió, o sea, fue una necesidad que ya supo hablarlo. O sea, ya pudo comunicar, mamá, quiero leche con chocolate. Y la otra fue cuando empezaban sus terapias y él no sabía cómo se llamaba. Yo le decía, Mati, ¿tú te llamas Mati? Y fue el bautizo, fue el cumpleaños de su hermana en marzo, fue el 9 de marzo su cumpleaños. Y ese 9 de marzo estaba yo poniendo unos globos y estaba mi hermana, mi cuñado y yo. Y estaba sentado de la nada y Mati empieza y me dice, oye mamá, y yo mande, soy Mati. Y nosotros, ¿qué? Soy Mati. Y Julie, mi hermana se llama Julie. Julie, ¿yo te llamas Mati? Y empezó a gritar, soy Mati, soy Mati. Y mi hermana y yo lloramos. O sea, empezamos a llorar porque empezó a hablar, o sea, empezó a comunicarse. Y yo creo que han sido las experiencias más bonitas junto con su te amo, mamá, te amo. Uf, sí, han sido muy fuertes, muy, muy fuertes. Han sido muy significativas esas tres. Wow, qué interesante, sobre todo porque podría parecer cotidiano Sí. en la crianza de un hijo cuando comienza a hablar, pero que lo vivas de esa forma, yo creo que es más intenso. ¿O tú qué piensas? Más conmovedor, más esperado, porque yo esperé que hablara y todos decían, métele un cotorro en su boca y apachurrarle la panza. Y así me decían muchas veces para que hable. Y darle su tiempo y esperarlo y escuchar que muchos niños les decían a sus mamás, te amo, o que expresaban algo, para mí era muy fuerte. Incluso llegué a como aislarme porque yo veía como varias situaciones que decía, no puedo vivirlo así, o sea, no puedo. Y llegar a VR con ellas, porque ya habíamos ido a terapias anteriores y no veía esa respuesta de mi hijo. Llegamos a VR y ahí fue cuando Mati empezó a evolucionar y empecé a notar su cambio en hablar. Y creo que fue más conmovedor, más esperado. No desmerito cuando a otras personas les pasa y también es maravilloso, pero en lo personal, vivirlo así fue muy, muy, muy significativo, muy, muy significativo. Súper bien, muchas gracias por compartirlo. Y acerca de la mamá, cuéntame de la mamá. ¿Cómo ha sido para ti ese cambio? Porque aparte eres muy joven. Sí. O sea, de pasar de ser adolescente, ¿cómo mencionaste hace rato que eras rebeldita, así, Sí. ¿no? O sea, para ti, ¿cómo ha sido ese proceso? Antes de ser mamá, yo era bailarina. Bueno, sigo siendo bailarina en reposo, pero era bailarina. Me la pasaba, salía de la escuela, yo iba a la universidad, salía de la universidad y me esperaba 2 horas y iba a entrenar. Y así me la pasaba todo el tiempo, nunca estaba en casa. De verdad, me costaba mucho trabajo estar en casa y me la pasaba entrenando todo el tiempo. Y era, pues sí, estar así. No era de salir a fiestas, ni... Sí salía, pero no tanto. O sea, sí, de vez en cuando, pero no era una persona que le gustara tanto la fiesta. Sí, bailar, me encanta bailar. Y hablar, me encanta hablar. Entonces, el que empezara a maternar tan joven, a los 21, ahorita que ya tengo 25, veo a alguien de 21 y digo, ay, soy muy chiquita. Pero en esos momentos sí fue algo muy doloroso. No, sí es doloroso. Sí, porque pierdes... Tengo una semana alejada de mis hijos, 5 días apenas. Y ha sido un proceso de reencontrarme, porque la Jocelyn que era hace unos años ya no está.
Pero el empezar a maternar tan pequeña y mirar atrás y verme a la antes que era, sí se extraña, sí es un duelo, porque pierdes tu identidad, pierdes tu autonomía, pierdes muchas cosas, pero también lo ganas. Viene una mejor persona, viene una evolución constante para poder mejorar para tus hijos y para ti, pero fue difícil en cuestión de responsabilidades y ser responsable con lo que hablas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las groserías. No puedes hablar groserías porque tus hijos te escuchan, te están escuchando y aunque digas poquitas te escuchan. En la forma en cómo comes, cómo te relacionas con las personas, cómo ven que tú eres con las personas, cómo ven tu educación tuya, porque a veces dices, no, pues es que yo no le hago eso a él o le enseño que esto no se hace, pero tu hijo te observa. Tu hijo observa cómo reaccionas ante las cosas de la vida cotidiana. Entonces yo sigo siendo un poco emocional. Me dice mi papá que yo a veces solo hablo y hablo y hablo. Y así como hablo y me encanta hablar, así hablo cuando a veces estoy enojada. Entonces el aprender a controlar mi boca, aprender a controlarme, aprender a... Chin, están mis hijos. O decir, estoy enojada, pero ellos no tienen la culpa. Chin, sí. A veces me cuesta y no es un trabajo de decir, soy la mamá perfecta, no. Porque hay veces en las que estás mal y todo te sobreestimula realmente. Y hace mucho tiempo, tenía la ventaja de ser mamá 24/7, pero acompañada. Entonces me divorcio, me separo y empiezo a vivir la vida de mamá soltera. Y ahí es cuando empiezo a notar que la crianza respetuosa y todo eso que te pintan precioso también es un privilegio. También es un privilegio porque no tienes las mismas presiones que una mamá que está acompañada, que dicen, no tienes presiones económicas, no tienes presiones de decir, mañana sí voy a tener para esto, mañana sí voy a tener para el otro, y híjole, tengo que hacer esto, pero no hay quien me lleve. Empiezas a tener presiones siendo mamá soltera que siendo mamá casada no tenías. Entonces, obviamente llega un punto en el que tu estrés se acumula y se saca, sale. Y a veces es inevitable. Pero el hecho de que lo reconozcamos y cambiemos es parte del cambio. Entonces, sí ha sido un proceso de evolución, un proceso de constancia, un proceso de culpa, pero también gratificación. Y la maternidad es un proceso difícil pero bonito. Y hablo mucho de eso, justo, y me encanta hablar sobre eso, para que la gente que me ve, que me escucha, que me permite entrar en su vida, por así decirlo, que entienda que no está sola, que lo que ellas viven, que se sienten solas, hay muchas mamás que sentimos eso y que nos sorprendería la cantidad de personas que podemos entenderla y que a final del día siempre se sale de ese momento oscuro y siempre hay un momento de color y brillo para poder ver más allá del momento en el que te sientes tan mal. Entonces eso es lo que yo trato de hacer cuando hablo de lo que me pasa a mí. Eso, hacer que la gente no se sienta sola, como yo lo sentí en un momento. Gracias por este mensaje porque creo que es importante compartirlo para que mucha gente que probablemente se encuentre en situaciones similares sí. Se pueda acercar tal vez pues con otra mamá tal vez o sí. con su círculo para evitar ese sentimiento. Justo ahí va la frase de tribu. Justo ahí va el acércate a cualquier mamá y te va a escuchar. También acércate a mamás que sientas que tienen esa misma sensación que tú y que quieran estar en el mismo nivel emocional que tú. Entonces, eso, no están solas, muchas mamás, futuras mamás que quieran ser mamás, que es un proceso y que si lo vives acompañada y sobre todo que si te das chance de darte cuenta que habemos muchas que pasamos por eso, pero siempre sales a brillar junto con tus hijos.
y que a veces la neblina es tanta que no ves, pero sí sales. O sea, todo va a estar bien. Ese es el mensaje, todo va a estar bien y busca a la tribu más cercana que tengas para que no tengas esa sensación de soledad, de todo está contra mí. Sí, totalmente. Sobre todo porque, a ver, hay un libro de Marian Rojas Estapé donde tiene un capítulo donde habla de eso. Okay. Y justo quisiera andar un poquito porque dice que la soledad es un estado mental, un proceso mental que es diferente del aislamiento. Uh-huh. El aislamiento es objetivo. O sea, estás en una situación en la que no hay nadie contigo. Uh-huh. Pero la soledad se da en la mente. Por eso es que a veces, aunque estás acompañado, a veces cuando tienes a tu pareja o en tu caso que tienes a tu familia, aún sientes esa soledad. ¿Por qué? Porque está en tu mente. Entonces es importante separar una cosa de la otra, claro, porque te ayuda a entender y muchas veces entenderlo te alivia. Sí. O sea, entender que la soledad es un estado mental y que puedes hacer un trabajo personal interno para salir de ahí te ayuda mucho y te da mucha paz. Sí. Mencionaste mucho también el tema de la maternidad responsable. ¿Me puedes contar un poquito acerca de qué es o cómo lo vives tú? La maternidad responsable es una pregunta fuerte porque tiene mucha responsabilidad, tanto del qué haces, qué no haces, porque todo lo que tú haces lo harán ellos, todo. Es muy chistoso, pero me pasó una situación que me hizo cambiar mi lenguaje. No soy una persona perfecta, digo groserías y las digo más cuando estoy enojada. Entonces, tomamos colectiva, micro, a veces, y esa ocasión, tampoco las digo muy abiertamente, o sea, también, no, solamente cuando estoy como enojada, muy frustrada o muy estresada, trato de ya no hacerlo, porque esa ocasión mi hijo no tiene tanto lenguaje, y dije, no, o sea, no, nunca va a pasarme eso. Y vamos saliendo, la micro se va, y para alcanzarla, pues corremos, y se nos gana, y justo íbamos a ver una terapia. Y yo, no puede ser. Y digo, una grosería. Dije, no sé qué. Y ya, pasaron los días y lo manifestó por medio de un juego, Mateo. Tenía porque le encantan las micros, combis, autobuses, todo lo que tenga que ver con eso. Entonces estaba jugando con su autobús y hizo la escena. Literalmente hizo la escena. Y no, y dijo la grosería. Y yo, ¿qué es eso? Y dice, no, ya se fue autobús. Y yo, rayos, creo que no debí de haber dicho esa palabra. Y ya fui modificando y le dije, no, mira, podemos decir rayos en lugar de decir esa palabra. Porque esa palabra no está bien. Y ya no la voy a decir, lo siento. Apenas acabo de aprender a decir lo siento. Y le dije, lo siento, no quise decir esa palabra. Vamos a cambiarla por un rayos. Entonces me costó mucho trabajo el hacer que esa palabra se le borrara del cerebro y ya dijera rayos. Y más allá de regañarlo por una acción que yo fui la responsable que hiciera, porque él no tiene la responsabilidad de decidir lo que yo hago está mal. O sea, yo soy el adulto y yo soy el adulto que decide ser responsable con las acciones que yo hago para que mi hijo no las haga. Entonces a eso se basa la responsabilidad en maternar. Ser responsable de que tú eres el adulto, no hay más. Ser responsable en cuestión de cómo sexualizamos a nuestros hijos. He escuchado muchas personas, incluso su papá, que dice, no, que la niñita, y yo no, basta, no, eso es sexualizar porque es una infancia. No se debe de sexualizar a los niños en ningún momento porque son etapas, ellos ni siquiera piensan en eso. La sexualización, el hablarles como tal de su cuerpo, ¿sabes qué? Este es tu pene, este es tu vulva, tal como son. Porque muchas veces, en muchos casos de violencia sexual, no se puede proceder el caso por el simple hecho de que el infante no puede decir la parte porque le llamamos que pajarito, que el XX. Entonces se habla con responsabilidad ante su cuerpo y ante decir, no me gusta que me toquen, no me pueden tocar. Y esto se llama así, para que, esperemos en Dios nunca pase, pero para que sepan cómo se llaman esas partes. Hablamos sobre responsabilidad cuando
en cómo me relaciono, porque tenemos acciones súper normalizadas que decimos, es súper normal, así fuimos educados, ¿no? Y después interiorizas más sobre las conductas que tienes y dices, eso no es normal, puedes llegar a ser violencia. Por ejemplo, hay algo que se llama ley del hielo y he visto mucho que le hacen a los niños. Por ejemplo, un niño rompe algo y volteas a verlo y no le hablas. Y le preguntas al niño, el niño te pregunta, ¿qué tienes? Te volteas y lo ignoras. Y el niño se queda como de, está enojada. Ah, pero me lo merezco. Su cerebro eso piensa, me lo merezco porque hice esto. Entonces el niño va a crecer creyendo que se resuelven los problemas así. Creo que una de las partes y una de las frases que me ha funcionado mucho para ser responsable en todo lo que hago es que no son niños. Al final del día estoy creando adultos que en un futuro van a ser funcionales y van a tener responsabilidad afectiva para buscar una relación sana, para buscar relaciones de trabajo, de amistades que funcionen y que no tengan problemas. Como todos vamos a tener, yo voy a traumar a mis hijos de alguna forma, porque todos lo vamos a hacer, todos vamos a terminar traumados de alguna situación, pero tratar de darle no tantos traumas, o tratar de que si se te sale un trauma haya sido porque realmente no fuiste consciente de eso o porque se te fue de las manos como todos lo somos. Pero la responsabilidad de maternar no solamente se trata de ser mamá, papá y decir le pago esto, le pago el otro, no, se trata de hacer individuos sanos, felices y conscientes de que sus acciones tienen repercusiones y también los límites súper importantes. Entonces, eso significa la responsabilidad, porque mucha gente, yo hablo de responsabilidad como crianza respetuosa y mucha gente me decía, ay, pero es que eso es de, ¿cómo le vas a hablar al niño así? Y claro que no se le habla al niño así, se le habla con límites y, por ejemplo, yo le pongo el límite, si Mati estuviera aquí, le encantaría esa lucecita que está ahí en la mesa y ya la quisiera agarrar. Entonces, si yo le digo a Mateo, ¿sabes qué, Mati? No vas a tomar esa lámpara, por favor, solo la podemos ver. Y él insiste en tocarla. Y yo le digo, ¿sabes qué? No. Y voy a quitar, yo como adulto tengo la responsabilidad de quitar esa lámpara de ahí, quitarla de su camino y decirle, ¿sabes qué? Mira, está ese folder. Puedes jugar con este folder. Ya le di una opción. Y si aún así no funciona y Mati llora, yo no voy a ceder. Yo no puedo decirle, ay, perdóname, ya estás llorando, ten, mi amor, la lámpara. No es una crianza respetuosa, es una crianza permisiva. Entonces ahí estás rompiendo el límite que le estás poniendo al pequeño. Entonces su cerebro, es lo que funciona, su cerebro está creando diciendo, ok, lloré, conseguí esto por medio del llanto. Entonces todo lo que yo quiera o necesite, voy a llorar porque así lo consigo. Entonces es una cadena de responsabilidad de decir, uy, sí me cuesta más trabajo contener este llanto. Sí me va a costar más trabajo que va a llorar. Sí cuesta trabajo. Sí te saca muchas canas verdes, colitis nerviosa, sí te va a sacar muchas cosas, pero vas a ver la gratificación tan grande de ver a tus hijos siendo tan maravillosos. De verdad, es una cosa maravillosa porque justo cuando cumplió Mati 2 años, una persona se sentó conmigo antes de tener el diagnóstico y recuerdo que esa persona estaba tomada y me dijo, estás echando a perder a tus hijos. Y ya quiero ver cuando tus hijos te peguen. Porque eso estás haciendo, estás echando a perder a tus hijos. Y cambia tu crianza porque los estás echando a perder. Para mí fue un shock, pero soy una persona muy, muy así como de no. Y le dije en la cara de la persona, le dije, no voy a cambiar mi crianza por tu pensamiento. Agradezco tu comentario, pero no lo voy a hacer. No la cambié. Y el día de hace unos mesecitos, esta persona me dijo, Jos, qué bonitos niños. Y yo, sí, gracias. Y fue una gratificación porque me agarré y dije, no pasa nada si la gente me está diciendo esto. Yo sé que estoy haciendo lo correcto. Y eso es responsabilidad. Y eso es amor por la crianza que estoy haciendo y eso estoy tratando de hacer. Cuesta mucho, mucho, no es fácil. Pero de verdad vale la pena, porque tus hijos valen toda la pena. Totalmente. Muchas gracias por compartirlo, porque creo que es justamente un gran mensaje
el entender que estamos criando adultos. Sí. Adultos responsables también. Sí. Y sanos también, física y mentalmente, a final de cuentas, ¿no? Y que depende del adulto que lleguen a ese buen puerto, ¿no? Sí. Quisiera cambiar un poquito de giro y conocerte un poquito más a ti. Ya nos dijiste, ¿no? Que Tulancingo te gusta por muchas cosas. Claro. ¿Qué te gusta de Tulancingo en el ámbito de la comida? ¿Qué te gusta comer de aquí? Soy fanática de los guajolotes. De verdad, yo he probado. Me fui a Baja California un tiempo y yo llegando allá dije, quiero una torta, frijoles, tortilla, necesito hacerme un guajolote aquí y no me supo igual. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Aunque juntes un bolillo o una telera, no es lo mismo. O sea, aquí la torta es crujiente. Le echan, ay no, ya se me antojó. Pero sí, a mí el guajolote es mi top. Y hacen en Frida, en el restaurante Frida Tulancingo, hay unos molcajetes que hacen con su carnita, delicioso. Y aparte, sabes que no solamente la cuestión gastronómica es deliciosa, sino la cuestión económica. Tulancingo es económico para comer y comes delicioso. O sea, en cualquier lugar al que vayas, comes muy rico y a Mateo le encantan los guajolotes también. A Valentina le fascinan los guajolotes también. O sea, somos muy fanáticos de los guajolotes y las enchiladas. Amamos. Qué bonito. Hay una pregunta que me encanta hacer que es ¿a quién admiras de aquí de Tulancingo? No me refiero al pasado histórico, sino de tu presente, de la gente con la que convives, ¿a quién admiras? A todo el personal de Uber, a la licenciada Lili, Hoyos, a mi mejor amigo Freddy, que es trabajador social de ahí. Lo admiro bastante porque ellos se dedican a abrirle las puertas a niños con capacidades diferentes, a niños que necesitan ese apoyo, y su amor, su comprensión, su capacidad para ser tan empáticos con todo aquel que se acercan ahí. Siento que abre mucho la puerta al Tulancingo que somos, al Tulancingo que nos caracteriza, que es esa empatía, ese amor, ese adelante, pásele, qué necesita, en qué le puedo ayudar, ¿no? Ese servicial, eso es lo que caracteriza mucho VR, que de verdad yo estoy agradecida muchísimo con ellos y con las licenciadas, de verdad. Y Tulancingo es eso, Tulancingo es amor, Tulancingo es empatía, Tulancingo es abrazo y cariño. Eso es lo que significan para mí ellas, todo ese equipo de trabajo. Muchas gracias, de verdad lo aprecio mucho ese amor y ese cariño y ese mensaje positivo. ¿Hay algún otro mensaje que quieras que la gente sepa y entienda que no hablamos en este ratito? Abracen a las mamás. Abraza a tu mamá. Abracen a sus mamás. Porque a veces, más allá de verlas como mamás, son personas. Son personas que tuvieron una historia, son personas que han roto tradiciones, creencias, que han hecho lo mejor para y por nosotros y que a veces no lo notamos y a veces solo pensamos que es su responsabilidad porque nos trajeron al mundo, pero también es una lucha constante para verlos llegar a donde están. Y abracen a sus mamás, agradézcanle, sean empáticos con todas las mamás que vean, con algún niño que haga un berrinche en las calles. Recuerden que todos fuimos niños, todos fuimos ellos en algún momento y tú como adulto actúa con un niño como a ti te hubiera gustado de niño ser tratado. Ese es mi mensaje. Respeta a los niños porque los niños merecen eso, respeto. Pues muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por toda la información que nos compartiste. Yo aprendí muchísimo y espero que en algún momento nos volvamos a encontrar y que claro, este mensaje haya permeado en la sociedad que estamos. Quiero reconocer una vez más a la gente de esta oficina de VR porque también tenemos que decir lo bueno, también tenemos que reconocer a la gente que hace bien su trabajo y aquí enfrente de mí hay una persona que... Sí. Reconoce el trabajo que están haciendo. Muchas gracias a toda la gente que integra esa oficina y a ti que nos ves, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos este ratito. Espero que hayas aprendido tanto como yo y recuerda que si te gusta este podcast, te suscribas. Puedes seguir a Jocelyn en sus redes, las voy a dejar por aquí. Si quieres conocer y profundizar un poquito más del tema. Y recuerda que nos ayuda mucho si te suscribes, si le das likes, si compartes este mensaje con todos tus amigos y... Gracias, madre, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias.